Hola, saludos. Vamos a hacer el repaso sobre el tema de la regla de 3 simple directa con el siguiente primer ejemplo. Un pionono de 450 gramos se prepara con los siguientes ingredientes: harina 4 ceros o suave 60 gramos, azúcar 60 gramos, miel 30 gramos y huevos 300 gramos. Con estos datos vamos a calcular lo siguiente. Se deben preparar 4 docenas de pionono. Durante el control de stock, ¿cuál es la cantidad mínima de cada uno de los ingredientes que debe registrarse? Bien, tenemos una receta estándar para un pionono, pero para pedir en bodega los ingredientes que necesitamos para 4 docenas, tenemos que calcular cuánto debemos de tener para esas 4 docenas de pionono, que son 48, ya que 12 por 4 es 48, ya que una docena contiene 12 unidades. Vamos a empezar este cálculo por ese análisis. Una docena es igual a 12 unidades. Es decir, que 4 docenas son 48 unidades. Bien, vamos a ir haciendo, como en el caso del ejercicio de proporciones, vamos a ir relacionando que para un pionono yo necesito 60 gramos de harina. Para 48, ¿cuánto voy a necesitar? Porque vamos a ir relacionando cada ingrediente con la cantidad de piononos. Tenemos para 1, pero no tenemos para 48, y ahí es donde vamos a encontrar cada uno de los ingredientes. Vamos a hacer el planteamiento del primero de esta forma. Recuerde que en la regla de 3 simple directa tiene que establecer la relación. En este caso relacionamos pionono con harina. Para un pionono necesito 60 gramos de harina. Ahora, para 48, ¿cuántos necesito? Despejo la X y encuentro el valor. Multiplicamos 48 por 60 y lo dividimos entre 1. 48 por 60 entre 1 es igual a 2800 gramos. Entonces, para 48 piononos necesitamos 2880 gramos. Dele pausa al video y empiece a relacionar ahora el azúcar, un pionono con 60 gramos de azúcar, para encontrar para 48 piononos, la miel con 300 gramos y los huevos, perdón, la miel 30 gramos y los huevos 300 gramos. Dele pausa al video y empiece a resolver el ejercicio. Bien, podemos observar que la harina y el azúcar tienen el mismo valor, por lo tanto, si para un pionono se necesita 60 gramos de harina, al igual que de azúcar, también para 48 piononos se necesitan también 2880 gramos de azúcar. Ahí vemos la miel. Para 48 piononos necesitamos 1440 gramos. Y de huevos necesitamos 14.400 gramos. Y de esta forma hacemos una lista de los ingredientes que vamos a necesitar en stock de la siguiente forma. Y ahí tenemos la lista de ingredientes del stock después de haber hecho el cálculo a través de la regla de 3 simple. De esta forma es como hacemos este ejercicio. Vamos al siguiente ejemplo. En el ejemplo 2, los datos de la tabla corresponden a un bizcochuelo de chocolate. Complete la tabla para elaborar otras cantidades de bizcochuelos. Este ejercicio lo vamos a hacer aplicando la regla de 3 simple. Es similar al que hicimos de proporciones, con la única diferencia que aquí vamos a utilizar regla de 3 simple. Si usted se fija en la primera fila, tenemos que buscar una receta donde hay 100 gramos de fécula. Solo sabemos que hay 100 gramos de fécula. Significa que
los otros ingredientes, yema, azúcar, harina, claras, cacao en polvo, manteca y harina para el molde y la cantidad de bizcochuelos, no lo conocemos, pero tenemos el dato de la fécula. En la segunda fila tenemos el cálculo de 100 gramos de yema. Para esos 100 gramos de yema tenemos que buscar azúcar, harina, fécula, claras, cacao en polvo, manteca y harina para el molde y la cantidad de bizcochuelos. Para la tercera fila tenemos el dato de harina suave. Entonces vamos a necesitar encontrar yemas, azúcar, fécula, claras, cacao en polvo, manteca, harina y la cantidad de bizcochos que salen con esa cantidad. Y por último vamos a calcular para 12 bizcochuelos cuánto es el total de ingredientes que se utilizan. Si ustedes se fijan, este ejercicio es bien completo para practicar la regla de 3 simple, porque son bastantes ingredientes, y para que nos vayamos acostumbrando a lo que es el tema de la conversión de recetas de diferentes ingredientes, o mejor dicho, de diferentes cantidades de ingredientes para una receta. Vamos a comenzar con la columna 1 y las demás columnas ustedes van a ir haciéndolo una a uno. En el cálculo de la fila 1 vamos a empezar a relacionar fécula, yema, fécula harina suave, fécula claras, fécula cacao, fécula manteca, fécula harina y fécula cantidad de bichuelos. Voy a empezar haciendo las relaciones. En la primera relación, para 50 gramos de fécula, yo necesito 200 gramos de yema. ¿Cuál sería la otra relación si estamos en la fila 1? Si para 100 gramos de fécula, ¿cuántos gramos de yemas necesito? No tengo el dato, entonces X va a ir debajo de 200 y 100 gramos va a ir debajo de 50. Bien, 100 gramos de fécula es lo que tenemos de la fila 1, perdón, pero estamos buscando para yemas. Por lo tanto, si hacemos la regla de 3 simple, multiplicamos 100 por 200 y dividimos sobre 50 y nos da 400 gramos. Dele pausa al video y empiece a relacionar fécula azúcar, después fécula harina suave, después féculas claras y así sucesivamente hasta llegar a esta cantidad de bizcochuelos. Dele pausa al video y empiece a formular esas relaciones para ir calculando la primera fila. Bien, si no pudo hacer la relación, pues ahí tenemos para la primera fila todas las relaciones. Fécula yemas, 400 gramos, nos daría la respuesta. Fécula azúcar, para la X nos daría 500 gramos de respuesta. Fécula harina, para la fila 1 nos daría 300 gramos de respuesta. Fécula claras, para este nos daría 600 gramos de respuesta. Fécula cacao en polvo, si ustedes se fijan en este caso, la fécula y el cacao en polvo tienen la misma cantidad. Por lo tanto, si son 100 gramos de fécula, son 100 gramos de cacao. Seguimos aplicando eso, que si se repiten las cifras, colocamos la cifra que está. Por eso es que tiene 100 gramos. Fécula manteca nos da 40 gramos, fécula harina nos da 20 gramos. Y para la cantidad de bizcochuelos, nos da que son 2 bizcochos los que se hacen con 100 gramos de fécula y sus diferentes ingredientes. Vamos ahora a colocar estos datos en la tabla para la primera fila. Y ahí ya hemos colocado en la tabla los diferentes valores de la receta que hemos calculado en todas las relaciones que hicimos de la primera fila. Dele pausa al video y siguiendo la misma indicación con la única diferencia que ahora va a ir relacionando yemas, azúcar, yema, harina suave,
yemas féculas, yemas claras, yemas cacao en polvo, yemas manteca, yemas harina y yemas cantidad de bizcochuelo para la segunda fila, que son 100 gramos. Dele pausa al video y empiece a hacer las relaciones para ir calculando los valores de la tabla. Bien, las respuestas pues les tuvo que haber dado 125 gramos de azúcar, 75 gramos de harina suave, 25 gramos de fécula, 150 gramos de claras, 25 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de manteca, 5 gramos de harina y un bizcocho de medio kilogramo. ¿Por qué razón? Porque la receta se redujo a la cuarta parte, por esa razón es que queda de 0.5 kilogramos. Dele pausa al video y continúe con los cálculos de la siguiente fila, siempre siguiendo los lineamientos de la relación. Lo que cambia es la relación prácticamente. Ahora va a relacionar harina con yemas, harina con azúcar, harina con fécula, harina con claras, harina con cacao en polvo, harina con manteca, harina suave con harina y harina con cantidad de bizcochuelos. Dele pausa al video y comience a calcular. Ok, si hizo bien las relaciones, pues ahí tenemos las respuestas. Para 900 gramos de harina suave se necesitan 1200 gramos de yema, 1500 gramos de azúcar, 300 gramos de fécula, 1800 gramos de clara, 300 gramos de cacao en polvo, 120 gramos de manteca y 60 gramos de harina, para que nos da un total de 6 bizcochuelos de 1 kilogramo. Vamos con el último y ahora vamos a ir calculando cantidad de bizcochuelos con yema, cantidad de bizcochuelos con azúcar, cantidad de bizcochuelos con harina suave, cantidad de bizcochuelos con fécula, cantidad de bizcochuelos con clara, cantidad de bizcochuelos con cacao en polvo, cantidad de bizcochuelos con manteca, cantidad de bizcochuelos con harina. Dele pausa al video y continúe con el cálculo. Bien, para 12 bizcochos necesitamos 2400 gramos de yema, 3000 gramos de azúcar, 1800 gramos de harina suave, 600 gramos de fécula, 3600 gramos de clara, 600 gramos de cacao en polvo, 240 gramos de manteca, 120 gramos de harina. Es importante que calcule todos estos datos de acuerdo al ejemplo de la fila 1 para que pueda comprender cómo se van diseñando recetas con diferentes tipos de ingredientes.